Cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 123 del presente año, promovido por Hugo Dante Lucio García, en contra del acuerdo dictado por la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobó, entre otras cosas, el listado con los nombres de las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para ocupar la consejería electoral vacante en el organismo público electoral de Nuevo León. En dicho acuerdo, la Comisión determinó que el actor incumplió con el requisito de elegibilidad consistente en no haber sido registrado como candidato, ya que participó en la vía independiente del cargo de diputado local por el Estado de Nuevo León en el proceso electoral 2017-2018. En el proyecto se propone revocar el acuerdo controvertido y se ordena a la comisión aludida cite con oportunidad al actor para que a la brevedad realice el examen de conocimientos conforme a lo dispuesto en la convocatoria. Lo anterior, ya que la interpretación teológica y sistemática de los artículos 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el primero, 35 y 116 de la Constitución Federal, así como 115 del ordenamiento señalado en primer término, se puede advertir que el requisito previsto para ocupar el cargo de consejero electoral de un organismo público electoral local, relativo al no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 4 años anteriores a la designación, busca proteger el valor de imparcialidad e independencia en la integración de dichas autoridades electorales administrativas, al ser la máxima a nivel local. Por tanto, en la propuesta se concluye que dicho requisito de naturaleza negativa no incluye a las personas que se hayan postulado a una candidatura por la vía independiente, porque dada su naturaleza, resulta válido considerar que no se pone en riesgo la imparcialidad e independencia de los organismos públicos electorales locales, al estar desvinculadas a la dinámica de líderes partidistas. En consecuencia, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación para que la comisión responsable emita otro en el que considere que el actor no se ubica en la previsión del artículo 100, párrafo 2, fracción G, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por tanto lo cite con oportunidad para que la verdad realice el examen de conocimientos conforme a lo dispuesto en la convocatoria. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 149 de este año, promovido por José Manuel Luis Vera, en contra del oficio por el cual el director jurídico del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a la consulta que le formuló al Consejo General de dicho instituto, relacionada, entre otras cuestiones, a si los ciudadanos afiliados a un partido político local podrían afiliarse a otro nacional para ser postulados a cargos de elección federal, y en su caso, las medidas a implementar para tal efecto. Analizados los requisitos de procedencia y verificado su cumplimiento, la ponencia propone dejar sin efectos el oficio controvertido en virtud de que del análisis oficioso de la competencia del director jurídico se advierte que carece de facultades para pronunciarse respecto de consultas efectuadas con el propósito de esclarecer el sentido del ordenamiento electoral. En consecuencia, se ordena al citado Consejo General que emita la respuesta que corresponda conforme a derecho. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Quedan a consideración de las magistradas y magistrados los proyectos de cuenta. Magistrado Talora Malasis, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Quisiera intervenir en el juicio ciudadano 123, si no hay alguna intervención en el asunto anterior. Les consulto si hay alguna otra intervención. Al no existir intervención, magistrada, por favor. Muy amable, gracias. En este asunto, por primera vez tenemos que resolver el tema de un candidato a integrar una OPLE, en este caso la de Nuevo León, y a quien se le niega el registro justamente porque fue postulado a un cargo para una diputación local en el último proceso electoral 2017-2018 como candidato independiente. Entonces la respuesta es que no puede ser ya consejero de un OPLE durante el periodo, digamos, de veda establecido por el artículo 100 de la LEGIPE. Y lo que se propone aquí es hacer una interpretación conforme de dicho precepto con los artículos de la Constitución, particularmente el artículo 35 de la misma a la luz del primero constitucional y definir en qué casos aplica esta prohibición, considerando que si bien aplica en efecto para aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos que han sido candidatos a algún cargo de elección popular por parte de un partido político, en efecto esta prohibición responde a determinadas consideraciones que en su momento
el legislador estableció, y lo que se busca con este proyecto que yo presento a ustedes es fortalecer el concepto ciudadano de las candidaturas independientes. Por una parte, se valida lo que el legislador quiso al establecer el artículo 100, es decir, salvaguardar el valor de imparcialidad e independencia en las personas que van a integrar los soples en el Estado mexicano. Pero después de llevar a cabo el desarrollo justamente de las características tanto previstos en la ley como por nuestras diversas jurisprudencias, establezco claramente la diferencia entre una candidatura independiente y una candidatura de partido político, precisando que en efecto quienes han sido postulados por partidos políticos están en una dinámica de compromiso con dichos entes públicos, lo cual podría cuestionar en un momento dado justamente su imparcialidad. En tanto, la candidatura independiente se caracteriza por ser una candidatura ciudadana, y me parece que al permitirle a quien fungió como candidato independiente participar en la integración de un OPLE, lo que hacemos es justamente fortalecer el derecho político a la participación que tiene toda la ciudadanía, llámese esta participación tanto a cargos de elección popular en la vertiente de una candidatura independiente, pero también la participación en ocupar un cargo dentro de una OPLE. Es lo que quería señalar de este asunto. Sería cuanto. Muchas gracias. Les consulto si hay alguna intervención. Al no existir más intervenciones, secretario, tome la votación. Sí, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Magistrada Yanin Otálora Malasis. Con mi propuesta. Magistrado Indalfer Infante González. Con la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Mónica Aralizo Tofregoso. Con la propuesta. Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Las propuestas. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 116 de este año se decide. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución reclamada. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 123 de esta anualidad se resuelve. Único, se revoca en lo que fue materia de impugnación del acuerdo controvertido para los efectos precisados en la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 149 de este año se resuelve. Primero, se deja sin efectos el oficio controvertido. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que proceda en los términos precisados en el fallo. Secretario José Antonio González Flores, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que propone a esta sala el señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrado presidente.